Bueno, lo que nosotros habíamos visto, ya ahora entrando un poco en nuestra clase, en nuestro último encuentro, no sé si se acuerdan, que habíamos comenzado a ver toda la resistencia que hubo contra la dictadura militar, que dijimos que la oposición a la dictadura militar, como se había nucleado en tres grupos, uno tenía que ver con los organismos de derechos humanos, que hablamos de ellos, sobre todo de madres de Plaza de Mayo y de abuelas. También vimos que la clase obrera se va a tirar en contra de la dictadura, sobre todo el sector que se conocía como CGT Brasil de Saúl Ubaldini, y después lo que se conoció como la multipartidaria, que era básicamente una coalición de partidos políticos que eran los partidos políticos más importantes. Sobre todo estaban ahí el Partido Peronista y el Partido Radical, que eran los dos más grandes. Bueno, y también habíamos dicho que estos tres sectores sociales van a confluir en una marcha muy importante que hubo, que fue el 30 de marzo del 82, que tenía como objetivo copar Plaza de Mayo para eh, manifestar el descontento a la dictadura, que fue una marcha reprimida, pero que esa movilización demostró que ya la dictadura estaba totalmente deslegitimada frente a la sociedad. Fíjense la fecha, 30 de marzo del 82, 72 horas después comenzaba la guerra de Malvinas, es decir, la dictadura militar invadía invadía las Malvinas y comenzaba el conflicto con el Reino Unido. Bueno, lo que hoy vamos a ver es un poco, tiene que ver con este tema. Antes de arrancar de ver la guerra, porque ustedes, para entender el tema de la guerra de Malvinas, nos lleva necesariamente a lo que se conoce como la causa Malvinas, que es un tema que viene prácticamente desde la época de nuestra independencia. Entonces, hoy vamos no solo a tocar la guerra, sino para entender, bueno, por qué Argentina reclama estas islas del Atlántico Sur. Eh, Vamos a ver cuándo inicia, digamos, toda esta causa y cuáles son los orígenes de la reivindicación argentina. Yo primero les voy a mostrar un mapa antes de arrancar. A ver, bueno, este mapa lo están viendo. Eh, este mapa básicamente en azul oscuro está los territorios que reclama Argentina y en azul más claro los espacios marítimos que reclama nuestro país. Este mapa, hace un par de semanas, el jefe de gabinete Santiago Cafiero lo, lo estuvo publicando en sus redes sociales y es un mapa que se va, si bien ya estaba en las escuelas, es como que se va a empezar a popularizar para intentar generar conciencia de los territorios que reclama Argentina. Yo ahora voy a hacer un zoom, obviamente esto es el territorio continental, que es todo lo que ustedes conocen, y después, ¿qué otras cosas reclama Argentina? Bueno, cuando hablamos primero, yo les dije hace unos minutos Atlántico Sur, isla del Atlántico Sur, porque siempre uno piensa en las Malvinas, que son estas, que ustedes obviamente la deben reconocer, pero también Argentina reclama este grupo de islas que son las Georgias, que son estas de acá, y este grupo de islas más pequeñas, que son acá, que son las Sandwich, ¿no? Se llama Sandwich del Sur. Y son tres grupos de islas, las reclama Argentina como propias y están actualmente ocupadas por el Reino Unido. Son islas que la única que tienen población son estas, las Malvinas, que tienen alrededor de 2.000 habitantes, digamos la población originaria. Este grupo de islas, tanto las Georgias como las Sandwich, son islas que están deshabitadas. Estas islas, las Georgias, a principios del siglo XX estaba ocupada por obreros que se dedicaban a la pesca de ballenas. Hoy ya no, esa actividad no existe más, la caza de ballenas. Pero bueno, está bueno demostrar en el mapa, porque muchas veces uno se olvida que lo que reclama Argentina
no solo son las Islas Malvinas propiamente dichas, sino este dos grupos de islas más. Y esto que está acá es la porción del territorio antártico que reclama nuestro país, ¿no? Es decir, el territorio antártico y los espacios marítimos. Que acá obviamente se entra en conflicto primero con Chile, porque Chile reclama esta misma porción del territorio antártico. Yo les decía hace un ratito que hace un par de semanas el jefe de gabinete publicó este mapa y esto generó de alguna manera el repudio de algunos políticos chilenos. Incluso creo que el Congreso de Chile sacó una ley como reclamando o volviendo a reafirmar su reclamación sobre este territorio de la Antártida. Y encima este territorio también es reclamado por el Reino Unido, que obviamente al estar acá, en posesión de estas islas, reclama exactamente lo mismo. De nuevo, ¿por qué yo les mostraba este mapa? Obviamente porque capaz alguno ya sabe todo o conoce bien la geografía, pero capaz hay algún compañero que no, eh, para que tengamos en claro de qué estamos hablando, cuando ahora dentro de un rato empecemos a nombrar ciertas islas, y además también para tomar conciencia, ¿no? Que imagínense que si Argentina efectivamente tuviera la soberanía efectiva sobre estos territorios y estos espacios marítimos, claramente eso se traduciría en muchas cosas, pero sobre todo aumentaría las posibilidades de nuestro país desde todo punto de vista, no solo por defender territorios por controlar territorios que le pertenecen por derecho, ahora vamos a hablar un poco de las Malvinas y de las islas, sino también por los recursos económicos que tienen. Bueno, eh, pasando ahora vamos a empezar a ver el tema, ya nos metemos en el tema Malvinas, a ver, acá les voy a compartir. Bueno, de nuevo, acá tienen el mismo mapa. Yo les quise mostrar el otro que era más grande porque eh, para que se viera todo, ¿no? Con el territorio continental, acá tienen lo mismo. Pero antes de, como les decía, de meternos en la guerra en sí, lo que vamos a ver es que de dónde nacen el reclamo argentino de Malvinas, de dónde viene. A ver, bueno, o sea, los argumentos que usa nuestro país para reclamar estos territorios, las islas del Atlántico Sur, se pueden agrupar en tres grupos. Uno es el argumento geográfico. Primero, que las Islas Malvinas están ubicadas en la plataforma continental. Este es un mapa obviamente hecho por computadora. Como acá ven, las Islas Malvinas están unidas a la plataforma continental. Esto sería la Argentina, ¿no? Acá ven, bueno, las ciudades costeras. Justamente las Malvinas, como les digo, están unidas a la plataforma. Y además están a menos de 700 kilómetros del continente argentino. Están las Malvinas a menos de 700 kilómetros y del Reino Unido alrededor de 13.000 kilómetros. Entonces ya desde una cuestión de la distancia queda claro, es obvio que está mucho más cerca de nuestro territorio que del territorio británico. Este es el argumento geográfico. Ahora, ¿cuáles son los argumentos históricos? Esto ustedes saben porque lo deben haber estudiado en tercer año. Nuestro país comienza su proceso de independencia en España en la década de 1810. Obviamente en 1810 es la Revolución de Mayo, el 25 de mayo. En 1816, el 9 de julio, nuestro país se independiza formalmente. Y obviamente al independizarse de España, lo que hereda obviamente los territorios que controlaba España, es decir, los territorios continentales y los territorios insulares como las Malvinas. Es decir, las Malvinas estaban en posesión de España y Argentina, al independizarse de España, hereda estos territorios, ¿no? Bueno, en 1820, 4 años después de que Argentina se independiza, casualmente se cumplieron ahora 200 años, Argentina termina ocupando efectiva, como ahí dice
la diapositiva, termina ocupando efectivamente las Malvinas, ¿no? Es decir, mandó, una vez que se independiza nuestro país, va a mandar autoridades y una pequeña población con una pequeña tropa militar para justamente hacer un control efectivo de estas islas. También hace poco, como yo les decía, en 1820 se cumplen casualmente este año 200 años, hubo un par de funcionarios actuales que hicieron mención a esto, y obviamente en, 18, en las Malvinas estaban bajo la jurisdicción de la recién creada provincia de Buenos Aires. En, esto no sé si se acuerdan, en 1820 la provincia de Buenos Aires se crea después del Tratado del Pilar, entonces las Malvinas pasan a estar bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y bueno, y desde la provincia de Buenos bajo la jurisdicción se elegían las autoridades de las Malvinas, se legislaba sobre los recursos pesqueros y se creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas en 1829. Es decir, desde 1820 Argentina empieza a gobernar las Malvinas y en 1833, en este año, Gran Bretaña invade las islas, expulsa a las autoridades argentinas, a parte de su población y va a ocupar las islas con población británica. Y desde 1833 el Reino Unido controla las islas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué los británicos vinieron y lo hicieron de prepo esto? En realidad ya ahí yo no quise poner toda la información en la diapositiva para no hacerla tan extensa, pero bueno, hay toda una discusión porque ustedes sabrán que tanto España como Gran Bretaña eran imperios fuertes durante el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, y obviamente se solían disputar territorios. Hay toda una discusión sobre quién descubrió las Malvinas, si fueron eh, marinos españoles, marinos británicos e incluso marinos franceses. Entonces los británicos dicen que ellos fueron los primeros en avistar las Malvinas, se las llegaron a sacar durante un tiempo a los británicos, incluso las Malvinas llegaron a estar ocupadas por franceses, pero desde mediados del siglo XVIII las Malvinas estaba gobernada por España, tenía autoridades españolas y el Reino Unido nunca había hecho ningún reclamo formal. Incluso en el año 1825 el Reino Unido reconoce a la República Argentina como país independiente y no hizo ningún tipo de reclamo. El primer reclamo a la Argentina lo hace en 1829 el Reino Unido y 4 años después viene e invade las islas. Pero de nuevo, por más que el Reino Unido alegara tener ciertos derechos sobre estas islas, lo que les decía acá en este primer punto, las Malvinas estaban gobernadas por España, Argentina se independizó de España, entonces termina de alguna manera heredando los territorios que gobernaba España, entre ellos las Malvinas, ¿no? Y bueno, y en 1833 vinieron los británicos y se las apoderaron. Este es el argumento histórico y después hay, se podría decir, un argumento jurídico de por qué las Malvinas son argentinas o Argentina defiende la soberanía de Malvinas. Y acá obviamente ya nos vamos del siglo XIX, entramos en el siglo XX. Esto también es un tema que probablemente ustedes vieron el año pasado. A partir de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de descolonización en África, principalmente en África y en otras regiones del mundo. Y obviamente las Naciones Unidas, que se crea posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, va a empezar o va a apoyar, mejor dicho, no va a empezar, va a apoyar este proceso de descolonización. Entonces en el año 1960 las Naciones Unidas establece una resolución que se conoce como la 1514, que obviamente exigía el fin del colonialismo en base a dos principios: la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas piden el fin del colonialismo en el mundo, respetando la integridad territorial de los países y la autodeterminación de los pueblos. Tengan en cuenta estos dos principios. 5 años después, las Naciones Unidas va a establecer una nueva resolución que se conoció como 2065,
que esto es considerado una victoria diplomática argentina. Y fíjense por qué. Esta resolución de las Naciones Unidas reconoce que las Islas Malvinas fueron usurpadas, que están en una situación colonial y que se violó la integridad territorial argentina. Es decir, las Naciones Unidas reconoce que las Malvinas son una colonia y que se violó la integridad territorial de nuestro país. Después reconoce que solo había dos partes en litigio en este conflicto, la República Argentina y el Reino Unido, y se invitaba a ambas partes a negociar. ¿Qué fue lo que dijo el Reino Unido ante esto? Obviamente el Reino Unido, vieron que en la otra diapositiva dijimos que había como dos principios eh, a tener en cuenta a la hora de la descolonización, respetar la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, si Argentina toma este el principio de la integridad territorial, ahí el Reino Unido lo que hace es justamente ampararse en el otro principio, que es el de la autodeterminación de los pueblos, para decir que ellos se sentarían a negociar siempre respetando el interés de de los isleños, que se los conoce como Kelper. Ellos dicen, sí, nosotros nos vamos a, no, o nos sentaríamos a negociar siempre y cuando se respete el interés de los isleños. Ahora, ¿qué es lo que han respondido en la Argentina y las Naciones Unidas? Esto no es solo la posición argentina, que obviamente este principio de autodeterminación de los pueblos no se aplica en este caso porque los isleños, los kelpers, los actuales habitantes de las Malvinas, no son una población originaria. Es decir, el Reino Unido considera a estos isleños población originaria, pero tanto la Argentina y las Naciones Unidas no, porque en realidad los actuales habitantes de Malvinas son ingleses que trajeron en su momento el Reino Unido cuando invade las islas en 1833, expulsa a la población rioplatense y trae a eh, habitantes de Inglaterra a vivir ahí. Entonces no son población originaria. Esto es lo mismo, les voy a tirar un ejemplo medio bizarro, como que el día de mañana Brasil invade la provincia de Misiones, expulsa a todos los argentinos y mete a vivir en Misiones a toda población brasileña. Entonces después decide preguntarle a los nuevos habitantes de Misiones, ¿y ustedes qué quieren ser, argentinos o brasileños? Y obviamente van a decir estos, eh, obviamente van a decir queremos ser brasileños, ¿no? Pero bueno, acá lo que pasa es lo mismo, el argumento que utiliza el Reino Unido es bastante tramposo, porque si vos trajiste en su Profe, momento... Sí, decime. ¿podrás volver a la anterior página? Sí, ahí vuelvo. ¿Era eso? Porque yo obviamente iba a dejar de preguntar porque escuché el ruido del chat. ¿Era eso lo que querían? Sí. Está bien, ya termino con esto y vuelvo a la anterior página, ¿eh? Ya así cierro la explicación. Como les decía, la posición o el argumento, mejor dicho, del Reino Unido es bastante tramposo por esto, porque no son originarios los Kelper, son ingleses que en su momento trajeron, los actuales habitantes son descendientes de esos ingleses y obviamente a la hora de preguntarles, de considerar su opinión, es obvio que van a decir que quieren pertenecer al Reino Unido. ¿Se entiende? Bueno, vuelvo a la página anterior, a ver, esta dicen, Sí, sí. joya. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe, se entiende. Joya. Si alguno tiene alguna, como saben, alguna duda, me pueden preguntar. O me pueden parar y lo vuelvo a explicar. Listo, profe. Listo. A ver, paso al... ¿Quieren que deje esta si la van copiando o no? ¿O esta la copiaron? No, en realidad le sacamos screenshot y lo mandamos al grupo para los que no se pueden unir, Claro, tengan más o menos idea. Y nada, no habían llegado a sacarla a la anterior, pero eso claro. ya tenemos. Listo, joya. Está bien. Gracias. No, de nada. Bueno, paso ahora ya a los antecedentes inmediatos sobre la guerra.
obviamente, si nos pusiéramos a hablar de una cuestión profunda digamos, de todos la relación entre Argentina y el reclamo de Malvinas y todos episodios que han sucedido en relación a la causa Malvinas, estaríamos hasta mañana, ¿no? Yo quise primero mostrarle o un- o de forma resumida los argumentos que utiliza nuestro país para reclamar las soberanías del Atlántico Sur y luego meternos ya de lleno en el tema que estamos tocando. Eh, una cosa que yo me había olvidado decirles cuando le mostraba el mapa, ¿no? El mapa donde estaba el continente argentino con el continente antártico y las islas del Atlántico Sur, que obviamente también para tomar conciencia de, de toda la espacialidad, se puede decir que en realidad la guerra de Malvinas comienza en las Georgias y las operaciones militares terminan en estas islas llamadas Sandwich del Sur, ¿no? Porque siempre, digo, para tener en cuenta la dimensión del espacio. Cuando comienza la dictadura militar tenía en mente, había elaborado ciertos planes para de alguna manera ir ocupando las islas y reclamar la soberanía. Y, y acá, como ven acá, hay un título que dice antecedentes inmediatos de la guerra de Malvinas, desembarco de la Sandwich del Sur. En noviembre del 76, los militares argentinos, ya estaba la dictadura instalada, van a instalar una base científica que se llamaba Estación Científica Corvette Uruguay en la isla Thule, ¿no? Que es una de las islas de la Sandwich del Sur. Es decir, los militares directamente fueron de prepo e instalaron una base científica ahí. Era una base donde había científicos argentinos estudiando el clima, bueno, la fauna que hay en esas islas es muy poca, pero bueno, básicamente estaban haciendo estudios científicos. Obviamente los ingleses se dieron cuenta que los argentinos habíamos instalado una base ahí, hicieron una protesta formal, pero decidieron no desalojar la base como para que la cosa no pasara a mayores. Es decir, en el año 76 se instala una base ahí y digamos que el Reino Unido decide no hacer nada para que no escale el conflicto. Es decir, deja a los argentinos instalados ahí. Este es como el primer antecedente inmediato. Y después va a haber otro antecedente más cercano, que va a ser ya el desembarco en las Islas Georgias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa a fines del año 81? Había un empresario argentino que se llama acá Constantino Davidov, que básicamente era un empresario que se dedicaba a la compra y venta de chatarra. No sé si recordarán hace un rato cuando yo le dije que en las Islas Georgias a principios del siglo XX había estaciones para pescar ballenas. Obviamente después a medida que avanzaba el siglo XX esa práctica se dejó de realizar, entonces estaban las estaciones balleneras abandonadas y este empresario chatarrero lo que decidió hacer fue realizar gestiones con el Reino Unido para desarmar esas estaciones y llevarse la chatarra para vender, ¿no? Entonces, bueno, hizo las gestiones correspondientes a fines del año 81 y a mediados de marzo manda una expedición con obreros argentinos para que vayan a desarmar estas estaciones balleneras, ¿no? Cuando llegan los obreros argentinos se va a producir un altercado porque los obreros desembarcan en esa isla Georgia, era en Puerto Leith, y obviamente deciden izar una bandera argentina con desembarca. Ahí tienen una discusión con la guardia, con los militares británicos que había, era una guardia militar británica muy pequeña, tienen una discusión, deciden arriar la bandera, pero también querían desalojar a los obreros argentinos porque parece que estaban flojos, había una discusión burocrática, estaban flojos de papeles, que en realidad no tendrían que haber ido directamente ahí a la Georgia, sino se tendrían que haber ido a otro punto de esas islas para anunciarse. Bueno, era una discusión un poco más burocrática. Entonces, estos militares británicos que estaban apostados en las Islas Georgias deciden desalojar a los obreros argentinos, llaman
mandan un comunicado a Malvinas para que manden más tropas para desalojarlos. Entonces, cuando va a pasar esto, el 24 de marzo del 82, lo que va a pasar es que para que no desalojen a los obreros argentinos, van a ir marinos argentinos y van a desembarcar en las Georgias para proteger a los obreros, ¿no? Es decir, ustedes fíjense la fecha, 24 de marzo, ¿no? Del 82, estamos hablando días antes de que comience formalmente la guerra. Es decir, ya de alguna manera estaban ocupadas las islas estas, yo por eso les decía que en realidad las acciones militares comenzaron en un par de días antes. Bueno, ¿cuándo comienza la guerra de Malvinas? Ya hablamos de esta marcha, que hubo este paro general convocado por estos sectores, la CGT Brasil, la multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Ya hablamos de esto, no quiero decir mucho más de esto porque parte del trabajo tiene que ver con esta marcha, así que no quiero profundizar mucho para no ser redundante. Fue una marcha masiva que se replicó en todo el país, esto lo hablamos. Y obviamente lo que les decía hace un rato demostraba que la dictadura estaba totalmente en retirada. Entonces, ¿qué sucede 72 horas después y viendo que ya habían desembarcado militares argentinos en la Georgia? El 2 de abril, eh, el 2 de abril justamente la dictadura militar invade las Islas Malvinas. Es decir, 72 horas después de esta marcha, la dictadura militar invade las Islas Malvinas y comienza formalmente la guerra. ¿Por qué los militares, digamos, deciden invadir las Islas Malvinas? Obviamente querían reconstruir el consenso perdido y legitimar la dictadura militar, y querían unificar a todos los sectores sociales detrás de una reivindicación histórica. Es decir, lo que querían los militares en esta época, recuerden que estaba gobernando el país Galtieri, era el presidente de facto de la nación, viendo que ya la dictadura militar no contaba con ningún tipo de consenso, que la sociedad civil de alguna manera estaba eh, ya como que había perdido el miedo y estaba manifestándose, decidió jugar la última carta, es decir, y la última carta era intentar por medio de la guerra y subiéndose a caballo de una reivindicación histórica, volver a tomar la iniciativa y lograr consenso alrededor de la dictadura. Y se podría decir que lo logró, porque si bien una vez que fue la guerra, que empieza la guerra el 2 de abril, todos los sectores, estos sectores sociales que venían ya teniendo una actitud muy contestataria contra la dictadura, decidieron bajar las críticas. Es porque como que se podría decir, sí, obviamente manteniendo las críticas y sus reclamos, pero dejando o suspendiendo esos reclamos porque la cuestión Malvinas y la guerra era más importante. Entonces, al principio se podría decir que esta jugada a la dictadura le salió bien. De estar totalmente en retirada pasa a legitimarse frente a la sociedad. Bueno, ¿cuál fue el impacto internacional de la guerra? ¿Quiénes apoyaron al Reino Unido? Obviamente apoyaron los Estados Unidos. Acá obviamente jugó un mal cálculo de los militares. Ellos creían que en Estados Unidos, lo que pasaba con Estados Unidos es que era aliado de la Argentina por medio del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el TIAR. ¿Qué era el TIAR? Fue una alianza militar que firmó Estados Unidos con todos los países latinoamericanos, que es una alianza militar defensiva que planteaba que si a un país de los firmantes se lo atacaba, era como atacar a todos. Entonces todos tenían que salir a asistirlos. Entonces los militares, en su mal cálculo político, decían, bueno, si nosotros vamos a una guerra con el Reino Unido, Estados Unidos nos va a apoyar. No se dieron cuenta, se olvidaron que obviamente Estados Unidos era aliado del Reino Unido por medio de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza muy parecida al TIAR, pero que está firmada por
por Estados Unidos con los países de Europa Occidental. Y les digo muy parecida porque funciona la lógica de la alianza es la misma, es decir, que si a uno de los países de la OTAN vos lo atacás, es como si hubieras atacado a todos los firmantes. Entonces Estados Unidos, entre apoyar a la Argentina y apoyar a un aliado histórico, como el Reino Unido, obviamente, decidió apoyar al Reino Unido, ¿no? Y dejó a los militares totalmente pedaleando en el aire, que creían que Estados Unidos iba a jugar en favor de la Argentina. ¿Quién apoyó también al Reino Unido? Bueno, Europa Occidental, que como ya dijimos eran aliados del Reino Unido por medio de la OTAN. ¿Qué hicieron los países de Europa Occidental? Obviamente la Comunidad Económica fue el predecesor de la Unión Europea, decidió suspender las importaciones argentinas, que eso tuvo un impacto económico, y además, sobre todo, le prestaron asistencia militar al Reino Unido. Muchas de las armas que tenía Argentina, sobre todo algunos misiles como el Exocet y algunos aviones que tenía, eran de fabricación francesa, y obviamente los franceses le pasaron todo lo que era la información técnica al Reino Unido. ¿Y qué apoyo recibió la Argentina? De la gran mayoría de Latinoamérica, de la Unión Soviética, de Europa Oriental y del movimiento de países no alineados. Y ustedes fíjense cómo ya en esta última etapa, la dictadura, hay algunos que dicen que esta guerra reubicó a la Argentina en el escenario internacional. Porque ustedes no sé si recuerdan que esta dictadura, esto lo habíamos dicho cuando empezamos a ver el tema, que esta dictadura en realidad, o como la gran mayoría de dictaduras latinoamericanas, surgen en el contexto de Guerra Fría, surge en base a la doctrina de la seguridad nacional, que planteaba que los ejércitos latinoamericanos tenían o que hacer golpes de estado para impedir la propagación del comunismo en el continente latinoamericano, que eran militares los argentinos como todo el resto de Latinoamérica que se autopercibían anticomunistas y aliados del bando occidental. Y fíjense que ya en la última etapa la dictadura termina entrando en guerra con el occidente capitalista y recibiendo apoyo de países comunistas como la Unión Soviética y los de Europa Oriental. Incluso hay algo mucho más gráfico: el canciller de la dictadura, que era un hombre de apellido, se llamaba Nicanor Costa Méndez, en, terminó yendo a La Habana y se abrazó con Fidel Castro, ¿no? Que era el líder de la Cuba comunista. Ustedes fíjense el periplo, el viaje ideológico que terminó haciendo la dictadura argentina, que empezó siendo anticomunista y terminó aliado de los comunistas. Bueno, este es el impacto internacional. Después está cuál fue el rol de los medios de comunicación durante el conflicto. Primero, había una ambigüedad al retratar al enemigo. Los diarios, la tele, todos los medios de la época, primero presentaba a los ingleses como sanguinarios e inofensivos al mismo tiempo, es decir, se los mostraba como asesinos, torturadores, etcétera, y al mismo tiempo se decían que era ya un imperio decadente que no iba a, a poder contra la Argentina. Los medios también crearon un clima triunfalista. Ahora yo voy a decir un comentario cuando terminemos cuando termine de explicar esto, porque quiero matizar algo, ¿no? Pero bueno, crearon un clima triunfalista donde obviamente solo se destacaban los éxitos militares, sobre todo los éxitos de la aviación argentina, pero nunca se hablaba de las derrotas que al mismo tiempo iba teniendo nuestro país. Y por otro lado, era lo que decíamos hace un rato, que obviamente los medios de comunicación, recuerden, estamos en dictadura, entonces todos los medios estaban controlados por los militares, exaltaban esta idea de la causa común, ¿no? Que la prensa estimulaba la noción de que la sociedad argentina había dejado atrás sus diferencias para abrazar una causa común. Es decir, los medios de comunicación, que obviamente seguían estando controlados por la censura y por los militares, de alguna manera propagaban esta idea de que, bueno, el pueblo argentino está todo unido,
detrás de la causa Malvinas, ya no hay diferencias, digamos, o no hay grietas entre la sociedad argentina, están todos juntos, ¿no? Detrás de esta causa nacional superior. Yo acá le quiero mostrar algunas portadas de las revistas, que si ustedes buscan en Google van a ver, pero fíjense cómo se presentaba, ¿no? Lo que era el tema de la guerra. Esta tal vez sea la más conocida, con el título de revista Gente, Estamos ganando. Se mostraba acá la revista. Bueno, acá vimos rendirse a los ingleses. Esto acá cuando Argentina ocupó las islas el 2 de abril. Bueno, acá la gran hazaña argentina. Es lo que les decía en la anterior diapositiva. Generaban un clima triunfalista. Ahora, yo lo que les quería decir que es esto de matizarlo, porque hay algo que se conoce con el nombre de desmalvinización, que de alguna manera se tiende a, como que se tiende a menoscabar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque reivindicar el accionar en la guerra es como de alguna manera justificar la dictadura. Que eso pasó durante todas las décadas que siguieron en apenas volvió la democracia en el año 83. Pero ya cuando han pasado muchos años, incluso hasta los mismos ingleses lo han admitido, las Fuerzas Armadas Argentinas pelearon muy bien esta guerra. Esto dicho por propios, por los mismos militares argentinos, pero también reconocido por los ingleses. Y que incluso lo han dicho algunos militares británicos, la guerra la pudieron haberla perdido. Es decir, Argentina pudo haber ganado la guerra. Si capaz estaba organizado el conflicto, se hubiera desarrollado de otra manera, con otra gente más capacitada dirigiendo a los soldados y con otro tipo de organización, se podría haber ganado la guerra. Es decir, no estuvo tan lejos la Argentina de eso. Y sobre todo que en la anterior diapositiva, ahí yo decía que los medios destacaban la labor de la aviación argentina. Tanto la aviación de la Marina como de la Fuerza Aérea peleó muy bien. Utilizó estrategias militares de vanguardia, que de esa época eran poco usuales, y le generaron mucho daño a lo que fue la flota británica. Había un documental en History Channel que salió hace poco. Antes History Channel subía toda su cuenta de YouTube, no sé qué pasó, que ahora creo que borró, pero tal vez lo volvieron a subir. Pero fue un documental que salió hace un par de meses, donde entrevistan a pilotos argentinos y cuentan, ¿no? Cómo peleó la aviación argentina, y bueno, y te muestra que a pesar de haber tenido obviamente inferioridad técnica, porque el armamento argentino era inferior al británico, estuvo a la altura de las circunstancias y le generó bastante daño a las tropas inglesas. Bueno, esto lo quería decir para porque yo les había dicho que había que matizar, si bien era una propaganda triunfalista, eso no quita que las Fuerzas Armadas no hayan peleado bien la guerra. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias humanitarias de la guerra? La guerra duró entre 2 meses y 12 días, comenzó el 2 de abril, terminó el 14 de junio. Obviamente ganaron los británicos y murieron 650 argentinos y 255 británicos, ¿no? Las consecuencias políticas, ¿cuáles fueron? Bueno, la sociedad, al enterarse de la derrota, se encontró entre una mezcla de tristeza, frustración, que obviamente se canalizó contra la dictadura, porque era un poco lo que le estaba diciendo, que los medios no informaban de la mejor manera, presentaban portadas que decían estamos ganando, y cuando la derrota sucedió, muchos dijeron, che, ¿qué pasó? Nos decían una cosa, pasó otra. Bueno, obviamente toda esa frustración se terminó canalizando contra el gobierno militar. Esto va a generar la renuncia de Galtieri, que era el presidente de facto de esa época, como les dije, y lo que va a traer también es la disolución de la Junta Militar. Recuerden,
que esto lo habíamos visto en el primer encuentro que hicimos sobre dictadura militar. El órgano que gobernaba el país era la Junta Militar, que estaba compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Que habíamos también hablado un poco que entre estas tres fuerzas había internas. Obviamente cuando sucede la derrota, de alguna manera tanto la Armada y la Fuerza Aérea deciden bajarse del gobierno, entonces se disuelve la Junta Militar y el país pasa solo a ser gobernado por el ejército. Y va a asumir el último presidente de facto, que va a ser Vignone, que es el que va a hacer la transición a la democracia. Y ya para terminar, ¿qué es lo que pasa con Malvinas en la actualidad, la causa Malvinas? Obviamente que a pesar de la guerra, desde el año 82, todos los gobiernos argentinos que hemos tenido hasta acá siguen reclamando la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, todos los de Alfonsín hasta la actualidad. La Constitución Nacional, que se reformó en el año 94, en una de sus cláusulas transitorias ratifica la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich. Y obviamente, bueno, yo acá pongo una cita textual que dice: establece que su recuperación es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino. Si ustedes tienen un ejemplar de la Constitución, lo van a ver, es decir, ya es un mandato constitucional lo que es la causa Malvinas. Esto es lo que le decía, que a pesar de la guerra, obviamente sigue vigente esta cláusula, la que habíamos hablado, 2065, ¿no? Que sostiene que el principio de integridad territorial en la problemática Malvinas está por encima del derecho de autodeterminación de los isleños. Es decir, esta cláusula que de alguna manera le daba, entre comillas, la razón a la Argentina, sigue vigente. Es decir, las Naciones Unidas en este problema que tenemos con el Reino Unido, de alguna manera se inclinó para el lado argentino. En la posición argentina obviamente ha sido defendida en muchos foros internacionales y cuenta con el apoyo de Latinoamérica, el Caribe y países emergentes como China y Rusia, pero así todo el Reino Unido no negocia porque sigue manteniendo esto, lo que yo le decía, que los isleños son sería un pueblo originario de las islas, entonces ellos deciden respetar la autodeterminación. Y los que yo le decía hace un ratito, obviamente no pueden ser considerados pueblos originarios porque fueron una población trasplantada. Hace un par de años, no me acuerdo si fue en el año 2012 o 2013, hubo un referéndum ahí en Malvinas donde fueron a votar los isleños y obviamente ganó la posición de seguir perteneciendo a los británicos, pero no contó con el aval legal de la ONU, ¿no? O sea, fue un referéndum para ellos, pero que no fue considerado legal. Bueno, hasta acá llegamos con, con lo que es la clase. ¿Hay alguno que tiene alguna duda? ¿Se entendió todo? Bueno, bueno, joya, está bien. Bueno, ahí los estoy leyendo. Está bien. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Eh, Recuerden que la semana que viene les mando la actividad, ¿ok? Así que nos estamos leyendo en el Classroom, ¿ok? Dale, profe, gracias, nos vemos. Dale, nos vemos.